de orden superior. Dije lineales, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y de orden superior. Habíamos visto en la primera unidad que una ecuación diferencial lineal tiene una estructura bien definida. En primer lugar, la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, no que sean de primer orden, son de primer grado, y los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas no dependen ni de la variable dependiente ni de sus derivadas, dependen de la variable independiente o son constantes. Es decir, aquí todos los coeficientes A son funciones de X donde no interviene la Y o sus derivadas, y esas funciones de X multiplican a la Y y a sus derivadas. Pueden ser constantes, sí. Puede haber algunos constantes también. Puede incluso haber algunos coeficientes iguales a 0. Sí. No todos, pero sí puede haber algunos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Todo bien, profe. R de X, perdón, R de X también puede ser constante o una función, la suma de funciones, o incluso 0. R de X se le puede conocer por varios nombres. Término de variable independiente, término independiente, ojo en la ecuación diferencial. Señal de entrada, señal de alimentación, señal de excitación, señal de excitación del sistema, señal de alimentación del sistema, etcétera. O señal de entrada o alimentación o excitación del sistema, como quieran, ¿no? Pero básicamente es eso. ¿Hay alguna duda? Bien. Si todos los coeficientes A son constantes, entonces la ecuación diferencial será lineal con coeficientes constantes. Si R de X es idéntico a 0, es decir, no depende del valor de X, sino que siempre es 0, se dice que la ecuación diferencial lineal es homogénea. Cuando no es igual a 0, ya sea que sea constante o una función que puede valer 0 en algunos valores de X, pero no siempre, entonces la ecuación diferencial es lineal no homogénea. Y si se combinan los dos casos, pues tenemos una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes no homogénea, R de X no necesariamente 0, o sea, puede llegar a tomar valor de 0 para algún valor de X específico, pero no necesariamente 0. O bien, una ecuación diferencial homogénea, lineal, con coeficientes constantes. Aquí R de X no hay vuelta de hoja, siempre vale 0. Cuando es homogénea, R de X siempre es 0.
Obviamente, bueno, ni tan obvio, pero ahora sí ya viene y cómo resuelvo una ecuación diferencial, independientemente si es no homogénea o si es homogénea, siempre vamos a tener que resolver la homogénea. O sea, antes de cualquier cosa, siempre se resuelve la homogénea. Entonces, debido a ello, pues vamos a tener que empezar con las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Se acuerdan ustedes de combinaciones lineales? No, ¿verdad? ¡Uy! Ya tengo de dónde agarrar. No, es cierto. No se acuerdan, pero sí las vieron. Está bien fácil. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, ustedes lo vieron con vectores que tenían. ¿Qué onda? No, pues hijos. Ok. Ustedes lo vieron con vectores. Por ejemplo, tenían. Ahora sí. Tenían, por ejemplo, el vector U1, U2, etcétera, UN, pertenecientes a un espacio vectorial U. ¿Se acuerdan de ahí? Por decir, tienen 3i más 2j menos 3k, el otro vector i más j más k, son pertenecientes a R3. Bueno, hagan de cuenta, nada más que ahí estamos generalizando. Una combinación lineal de estos vectores sería C1, U1, más C2, U2, más C3, U3, y esto me da un nuevo vector U, y este vector U pertenece también al espacio vectorial U. Esta es una combinación lineal, simplemente la suma de múltiplos constantes de vectores o de funciones. ¿Sí? Esa es la combinación lineal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, jóvenes? Aquí, pues es una combinación lineal. Y pues esa combinación lineal es igual a 0. ¿Y eso cuándo se da? No. Si la n vale 0, aquí te queda y sub 0 y la derivada 0 de y. Es decir, te queda este término. ¿No? Una combinación lineal es 0 cuando los vectores son linealmente dependientes entre sí. Es decir, cuando hay un vector, por lo menos,
que es la suma de otros vectores que están interviniendo en la combinación. Eso lo vieron también cuando vieron matrices, cuando vieron determinantes. Cero, cuando una fila o una columna era igual a la suma de múltiplos constantes de una o dos o tres filas o columnas del determinante. Lo primero que se nos ocurre, por ejemplo, jóvenes, si yo tengo este determinante, no sé. ¿Qué era? -1. Perdón. Por ejemplo, el valor de este determinante es 0. ¿Por qué? Porque la columna 3 es una combinación lineal de las columnas 2 y 5. Si yo sumo esas dos columnas, voy a obtener los elementos de la columna 3. Digo, 2 y 4, perdón. Columnas 2 y 4. Ahí tengo una combinación lineal. Y su determinante vale 0. Bueno, pues eso, jóvenes, es más o menos eso es más o menos lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos una combinación lineal que es 0 y eso ocurre siempre que alguna de las derivadas de y sea una combinación de otras derivadas de y de la misma y, o bien que las derivadas de y sean múltiplos constantes de la misma y, es decir, que básicamente la derivada o las derivadas de y sean la misma y multiplicadas por una constante. ¿Qué función en todas las matemáticas tiene
esa cualidad. ¿Cuál es la función cuya derivada es ella misma multiplicada por algo? El número E. No, el número E, su derivada es 0. Es una constante. ¿Dónde? Y elevado a un exponente. No. Pero por ahí va. El problema, bueno, no, está bien. La función exponencial del número E, no. El número E es una constante y está elevada a algún exponente. Digo, el número E es una constante y su derivada es 0. No. Cuando nosotros tenemos E elevado a una función de X, la derivada, acuérdense que la D mayúscula es derivada, la derivada de esto es E a la F de X, es la misma función, por la derivada de F de X. ¿Sí? Si nosotros tenemos solamente E o elevado a cualquier exponente constante, la derivada de E es 0 porque es una constante. Y la derivada de cualquier constante es 0. Aquí lo que necesitamos, como estas son constantes A1, A2, A3, etcétera, como necesitamos que sea igual a 0, entonces las derivadas de la y tienen que ser múltiplos constantes de la misma y. Y eso solamente ocurre cuando nosotros tenemos una función exponencial elevado a una constante por x. Es decir, jóvenes, la solución sería de este tipo, donde lambda es una constante. Así la primera derivada de la y sería lambda por e a la x, la segunda derivada sería lambda cuadrada por e a la lambda x, y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando nosotros sustituimos en la ecuación diferencial y debido a que e a la lambda x jamás es 0, entonces nos queda la ecuación polinómica con que está ahí, de grado n. Esa ecuación polinómica se llama ecuación auxiliar o ecuación característica y los valores de lambda que la satisfacen pues van a ser los valores o las raíces características. Y aquí tenemos varias situaciones o varios casos a atender.
Número 1. Las raíces de esa ecuación característica pueden ser raíces reales, todas diferentes. Entonces, pues se van a generar n soluciones exponenciales. Pero si se repiten esas raíces reales, si hay m repeticiones, entonces, aunque se siguen formando funciones exponenciales, para que haya una independencia lineal de todas las soluciones generadoras, vamos a ir agregando potencias de x. Acuérdense, jóvenes, que cuando nosotros formamos una base que genera todo un espacio, como lo vimos en álgebra lineal, la base debe ser formada por vectores o funciones linealmente independientes entre sí. Entonces, para evitar tener una sola función generadora, si yo necesito n, pues tengo que ver la manera de que esas n funciones sean linealmente independientes entre sí. Una manera es, y eso lo vemos con el método de variación de parámetros, irle agregando x o potencias de x a cada una de las repeticiones. En el caso de que yo tenga combinación de raíces reales diferentes con alguna raíz real que se repite, combino los dos conjuntos. ¿Hay alguna duda? En todo caso, si tengo una ecuación diferencial de 7 séptimo orden, voy a necesitar 7 funciones. Si tengo una ecuación diferencial de primer orden, voy a dar una función generadora. Si tengo una ecuación diferencial de quinto orden, pues voy a tener, o necesito, 5 funciones generadoras que sean diferentes. O sea, todas deben ser linealmente independientes entre sí. ¿Hay alguna duda? ¿Pero qué sucede si las raíces son complejas? La forma de la solución sigue siendo una función exponencial, pero si son complejas, recordamos que eso nos va a llevar a las fórmulas de Euler. E a la I teta es igual a coseno de θ más I seno de θ. Y E a la menos I zeta es igual a coseno de θ menos I seno de θ. Al combinar ambas, pues nos va a quedar una función con coseno, otra función con seno, pero ojo, si son complejas, hay una parte real y ahí tenemos un E a la alfa X, o sea, la parte real del número complejo que va a multiplicar tanto al coseno como al seno, si ustedes recuerdan de números complejos. ¿Verdad que sí lo recuerdan? Entonces, cuando tenemos pares de raíces complejas conjugadas que no se repiten, se van a formar pares de soluciones que llevan una parte exponencial por un coseno
y la otra función va a ser una parte exponencial por un seno. En ambos casos, nada más manejamos los coeficientes de la parte real y de la parte imaginaria. La i ya no entra aquí y olvídense de este signo porque ya está tomado en cuenta para formar este tipo de soluciones. Si se repiten los pares de raíces conjugados complejos, entonces tomamos los pares complejos originales y luego ya vamos formando las repeticiones para cada una de esas funciones. ¿Cómo? Pues con X o potencias de X. Los pares complejos conjugados, ojo, siempre vienen en pares. Es decir, si voy a encontrar una raíz compleja, su conjugado complejo también es raíz. Estas siempre vienen de 2 en 2, son montoneras, peor que los del Querétaro. Son pandilleras de plano. Y ojo, seno y coseno siempre van juntitos de la mano. También son pandilleros. Son peor que los frijoles cuando uno los hace. Siempre van en bola. ¿Hay alguna duda? Como siempre aparecen en pares, pues entonces, pues solamente voy a tener hasta la mitad de las veces que aparecen para el exponente de las X en ambas partes. Si yo sumo todas las funciones, son las m veces que se repiten los pares complejos conjugados. Y si tengo combinación, pues se combinan los dos conjuntos. Y si tengo combinación de todos, pues se combinan todos los casos. Aquí estamos hablando de raíces y qué funciones generan. ¿Alguna duda? Por último, las soluciones o la solución general es una combinación de todas las soluciones fundamentales. Es decir, no importa en qué caso caiga, una vez que yo ya genero el conjunto de todas las soluciones, la solución general va a ser esta. La presentación está tanto en Schoology como en Teams en el tema de la segunda unidad. Para que no se mortifiquen mucho. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Al final de cuentas, chavos, lo que encontramos con el conjunto solución o las soluciones fundamentales es el núcleo de la transformación, es el kernel. ¿Recuerdan? Un vector diferente de cero que se iba a transformar en cero en otro espacio. Una función diferente de cero, no nula, que al momento de que nosotros la transformamos de alguna manera, se convierte en cero siempre. Ese es el kernel. Ese es el núcleo. Resulta que el kernel de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes son de este tipo o bien de este otro tipo o de este otro. Pero al final de cuentas todas recaen en funciones exponenciales. Y lo podemos ver.
O sea, función exponencial, función exponencial, función exponencial, función exponencial. Claro, multiplicado por otras cosas, pero es función exponencial. Muy bien. ¿Dudas? Los ejemplos están bien sencillos. Al final de cuentas, jóvenes, tienes tu ecuación homogénea con coeficientes constantes, encuentra la ecuación auxiliar, la resuelves, vas a tener tus n raíces y en base a lo que te salgan en las raíces, vas a generar tus soluciones generadoras. Una vez que ya tienes tus soluciones generadoras, entonces la solución general es C1 Y1 más C2 Y2 más C3 Y3 más C4 Y4, etcétera, hasta terminar con todas las soluciones del conjunto. Si hay condiciones, entonces, o condiciones iniciales, entonces sustituimos esas condiciones en la solución general y vamos a encontrar los valores de las constantes que aparecen aquí, formando un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Pero ya es pura álgebra, no hay nada de qué integrar ni nada, es pura álgebra. ¿Cómo voy a resolver la ecuación característica? Como Dios me dé a entender, si tengo una calculadora buena, con la calculadora. No me interesa el procedimiento que meten. Me interesa que me den las raíces y generen las soluciones características. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos entonces mañana a los que están en casita y espero verlos también a ustedes en línea. Cuídense mucho, pásenla bonito y Igualmente. hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.